Científico Nacional, entre las cuales surge el Consorcio Híbridon, una sociedad de doctores y magísters de universidades e instituciones científicas con base en la investigación de nanotecnología. Su proyecto, el recubrimiento antimicrobiano de acción prolongada para disminuir la incidencia de infecciones, ha conseguido numerosos premios y reconocimientos. Las distinciones que hemos recibido, como el Premio Innovar 2019, el Premio Nacional a la Calidad y el sello Buen Diseño Argentino, confirman nuestra esencia innovadora. Somos la primera empresa argentina en certificar la norma IRAM 50501, que potenció las buenas prácticas de ADOX y nos afianzó como una empresa que gestiona la innovación. Contamos con un área especial de desarrollo, con una incubadora de ideas y un espacio de mentoría, donde estudiantes generan nuevos proyectos con prácticas técnicas en nuestras instalaciones. Consideramos fundamental nuestra vocación por la responsabilidad social empresaria, tanto en el plano social como en el ambiental. Realizamos la huella hídrica de nuestra empresa para lograr la optimización del uso del agua en nuestras actividades y lograr una reducción de su consumo. En nuestra planta, ponemos en práctica nuestro compromiso con el medio ambiente, utilizando energías limpias y minimizando la generación de desechos. Nuestro apoyo al desarrollo del conocimiento es lo que nos permite ofrecer soluciones de productos y servicios para la salud, la agroindustria y la seguridad. ADOX, innovación, calidad y compromiso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Antonella Saronsiski, soy licenciada en Enfermería, coordinadora de Enfermería del Hospital San Carlos de Capitán Sarmiento, y hoy tengo el gusto de dar inicio a estas dos jornadas organizadas con laboratorios ADOX y con la participación de la licenciada Fernández Dobler, quien nos va a compartir sus conocimientos en cuanto en el día de hoy a recepción del recién nacido y las intervenciones de enfermería correspondientes. Les doy la bienvenida, les agradezco por participar y les pido por favor que desactiven todos los micrófonos, así hacemos la charla menos interrumpida y todas las preguntas que tengan para hacer las hacemos a través del chat y las vamos respondiendo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como me presentó Antonella, soy la licenciada María Laura Fernández Dobler. Lo que voy a hacer es compartir pantalla y hoy lo que vamos a ver, el tema de hoy es recepción del recién nacido. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo primero que tenemos que entender de esta recepción tiene que ver con que los recién nacidos sanos, aunque no presenten ningún tipo de problemas, requieren de algunos cuidados y procedimientos rutinarios y una valoración cuidadosa por parte de enfermería de su estado general y de la correcta instauración en la vida extrauterina mediante esta adaptación de los distintos sistemas que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Algunas cuestiones que tenemos que ver es, al inicio, si tenemos la oportunidad, es valorar estos antecedentes previos al parto. Y esto tiene que ver con
poder reducir algunos riesgos posibles posteriores al parto y algunas decisiones a tomar en cuanto a cómo va a ser ese nacimiento. Entonces, algunas de las cosas en las cuales tenemos que hacer hincapié es si existen patologías en la madre o si estuvo tomando fármacos o recibió fármacos, los cuales pueden afectar a este recién nacido y producir complicaciones en esta adaptación extrauterina. Entonces, este es un dato muy importante para el personal sanitario que esté implicado en esta recepción y es necesario que tengamos una buena comunicación y podamos saber qué tipo de medicación recibió esta madre en este parto. Algunos datos, acá mencioné algunos solamente como para tener una referencia, tienen que ver con la patología médica materna, como la hipertensión arterial, si la madre es diabética, si tiene hipertiroidismo, tuberculosis, miastenia gravis, lupus eritematoso sistémico, entre otras, y esto hay que profundizarlo un poco más. Fármacos, si toma algún tipo de fármacos, si es diabética, si está con insulina, cuál es la dosis de insulina que recibe, si toma ansiolíticos, antitiroideos, o sea, todo lo que la madre consumió y está consumiendo antes de este parto. Patologías de índole social, como por ejemplo madres adolescentes, la edad de estas madres también es un índice que tenemos que tener conocimientos, valorar controles de infecciones que puedan afectar al feto. Sabemos que hay ciertas infecciones por las cuales los recién nacidos no pueden nacer por parto normal, sino que necesitan nacer por cesárea, dado que estas infecciones se transmiten de manera vertical. Entonces el canal de parto es una imposibilidad para nacer si sabemos que tiene toxoplasmosis, hepatitis o alguno de sífilis o alguna de estas enfermedades infecciosas. Si es que tiene controles ecográficos y algún control prenatal. ¿Por qué digo si es posible? Porque muchas veces estos partos suceden y acá podemos tener tres tipos de cuestiones. Una, que estos controles prenatales estén incompletos. Otra es que los haya tenido, pero que no los tenga encima al momento de acercarse a tener el parto. Y otra es que los tenga completos y ese sería como el mejor escenario posible. Por eso menciono los tres porque son factibles y pueden suceder. ¿Cuál es el objetivo? Brindar a todos los recién nacidos las condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la vida extrauterina, y lo que buscamos es favorecer siempre y evitar interferir en una interacción inmediata en lo que tiene que ver con el vínculo temprano y el apego. Este vínculo temprano con la madre, con el padre, con la madre y distintos tipos de vínculos de apego que podemos encontrar. El sector de la recepción de reanimación para este niño recién nacido tiene que tener algunas características y reunir algunas condiciones que vamos a detallar ahora puntualmente en las siguientes diapositivas. En cuanto a la estructura, podemos ver que tenemos una superficie firme. Esta superficie firme tiene que tener también condiciones ambientales, lo que tiene que ver con la temperatura, y para esto es necesario tener un termómetro de pared. ¿Por qué digo es necesario tener un termómetro de pared? Porque hay muchos servicios de recepción donde en realidad falta este termómetro, y ¿cómo saben cuál es la condición de la temperatura de la sala de recepción? Es el calor que tenga la enfermera al momento, o el enfermero al momento de ingresar. Y la verdad es que no es una condición que pueda llegar a ser, o sea, exacta. Porque si yo vengo corriendo 400 metros porque la sala de recepción me queda del otro lado, evidentemente cuando llegue yo voy a tener calor. Entonces, no puede ser esa la condición y la medida
para poder asegurarme de esta temperatura en esta sala de recepción. Entonces es necesario tener este termómetro de pared, al igual que un reloj de pared en esta sala de recepción. Con respecto al equipamiento y al instrumental, tenemos que tener una balanza para después lo que tiene que ver con las medidas antropométricas, una cinta métrica extensible, un pediómetro, compresas estériles, ropa quirúrgica. Si tenemos si sabemos que ese niño que van a nacer es prematuro, tenemos que tener láminas de plásticos estériles para poder recibir a ese prematuro. Bueno, como les mencioné antes, un reloj y un termómetro de pared son fundamentales, y ahora vamos a ver por qué son tan importantes. Una fuente de luz sobre la mesa de reanimación, un equipo de identificación, esto tiene que ver con la identificación del paciente y de la madre. No solamente identificamos al paciente, sino que también vamos a identificar a la madre, y ahora después vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Una bolsa tipo ambú con reservorio, una válvula de seguridad de presión, mascarillas, tubos endotraqueales de distintos tamaños, un laringoscopio. Es importante revisar este equipo previamente, porque suele suceder que el laringoscopio al momento de necesitarlo no tiene pilas. Entonces, al momento de equipar y preparar esta sala de recepción, una de las actividades de enfermería tiene que ver con esto. No solo con el agrupamiento, sino con esto de poder verificar el buen funcionamiento de cada uno de estos equipos. El laringoscopio tiene que tener pilas y tiene que funcionar la luz, porque es necesario para poder hacer la intubación. La caja de canalización umbilical, catéteres de distintos tamaños, material para lo que tiene que ver con la toma de muestras de laboratorio, un calentador o un humidificador, el oxímetro de pulso, medicamentos, un carro de paro con lo que tenga que ver con reanimación, con RCP neonatal, una incubadora de transporte, por si es necesario realizar el traslado inmediato, ya sea a otra institución o en el caso de tener un servicio de neonatología, poder hacer este traslado rápido al servicio en las condiciones óptimas para este recién nacido que se está adaptando a esta vida extrauterina. Y acá hay, al margen, habla de la vestimenta, y esto es importante marcarlo, y más en el contexto en el que estamos, y que tiene que ver con un camisolín estéril, un gorro, un barbijo, botas y guantes estériles. En este momento se está utilizando en algunas instituciones por protocolo doble barbijo, y aparte del barbijo se está usando la máscara facial. Usar la máscara facial no implica no usar el barbijo, sino ambos elementos de protección personal. Los dos tienen que estar presentes. Acá hay algunas imágenes en las cuales podemos ver, por ejemplo, en la primera, que tenemos una estufa, y esta estufa ahora vamos a ver qué tipo de función tiene. Son estufas tipo radiador, y vamos a ver también cuáles son los cuidados que debemos tener con este tipo de artefactos. Después podemos ver que tenemos en la pared oxígeno, aire comprimido y aspiración. Todo esto tiene que estar preparado. No significa que por rutina aspiremos a este recién nacido, pero sí en el caso de que sea necesario, llegado que haya algún tipo de complicación. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser estas complicaciones. En la imagen que está abajo tenemos un neopaf, y esto tiene que ver con la reanimación neonatal, que también puede llegar a ser necesaria en algunos casos. Vamos a ver un video. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir un video que me parece interesante para que ustedes puedan ver algunas cuestiones.
Perdón, se pausó el video que voy a volver a poner. Antonella, no sé si se escucha el audio, no sé si me podés decir. No, No. te estaba No se escribiendo escuchaba el justo audio. que Ah, no tenía perfecto. audio el video. Bueno, lo voy a poner nuevamente y lo voy a compartir con audio. Bueno, vamos a hacer un repaso del equipamiento y los insumos que deberemos tener siempre antes de cada nacimiento, listos y preparados y verificados en nuestra sala de recepción de recién nacidos. Todos los recién nacidos deben recibirse bajo una fuente de calor radiante. Tenemos que tener toallas o compresas precalentadas para su secado, gorros que le colocaremos inmediatamente al llegar a la recepción. Si fuéramos a recibir a un recién nacido pretérmino de igual o menor a 32 semanas, lo conveniente es tener bolsas de nylon en las que se pueda introducir al recién nacido dentro para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Esta es una bolsa de uso comercial, de fabricación, pero cualquier bolsa que se puede esterilizar y tener disponible va a ser útil para tal fin. Para el manejo de la vía aérea de este paciente, lo que vamos a requerir van a ser una pera de goma para la aspiración de la nariz y la boca. Tendremos disponible una sonda de aspiración conectada a una fuente de aspiración central que debe estar regulada por un manómetro de presión. La presión de aspiración se va a fijar entre 80 a 100 milímetros de mercurio de succión, de presión negativa de aspiración. Debemos tener un estetoscopio. Ya para la ventilación, lo que necesitaremos, si no es optativo, sino que debe estar disponible en todas las salas de recepción de recién nacidos, es una fuente de mezcla de gases, que podamos mezclar aire comprimido con oxígeno, para poder variar y regular y controlar la entrega de la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, al paciente que estemos recibiendo en ese momento. Si no disponemos de un mezclador, un blender, lo que haremos es conectar un flujímetro de oxígeno y un flujímetro de aire comprimido a una conexión de este tipo en I para poder mezclar, variando los flujos de los flumíteres utilizando la fórmula de cálculo para conocer la entrega de FiO2. Controlaremos en todo momento la entrega de FiO2 que hagamos a través de los dispositivos que tengamos que utilizar en la reanimación, ya sea con presión positiva, en la entrega de oxígeno libre o con máscara. Tendremos, por supuesto, dispositivos para utilizar con presión positiva, para administrar presión positiva al recién nacido. Pueden ser, y estas son las más comunes, las bolsas autoinflables o el reanimador con pieza en T. Es poco común en las salas de reanimación, pero también es una opción válida las bolsas infladas por flujo, las conocidas como las bolsas de tipo anestesia. Tendremos además máscaras de diferentes tamaños que se adapten tanto a la anatomía de un recién nacido de término como la de un pretérmino. Tendremos jeringas y sondas orogástricas para la aspiración del aire que probablemente insuflemos dentro de la cámara gástrica del paciente en el momento de aplicarle BPP. En cuanto a la oxigenación, ¿cómo vamos a medir que la oxigenación que estamos administrando por cualquier método en este paciente sea la correcta, la necesaria y la justa para su momento de transición? Bueno, deberemos tener saturómetro, medidor de saturación pulsátil, con sensores adecuados para el tamaño de pacientes. Los sensores siempre se van a colocar
en el brazo derecho, ya que estas están irrigadas por la rama preductal, mano derecha, dedo derecho, muñeca derecha. Y si requiriéramos un control de la frecuencia cardíaca de este paciente, como en el caso de que el paciente requiera reanimación, lo que haremos será colocar los electrodos del electrocardiógrafo y lo monitorearemos a través de este equipo. La monitorización eléctrica del corazón es la más precisa y sobre todo en las situaciones de reanimación. Requiere mucho menos tiempo. El saturómetro para leer no depende tanto de la frecuencia cardíaca, no depende de la frecuencia cardíaca directamente, y es mucho más confiable que la auscultación o la palpación del cordón umbilical. O sea, la opción es siempre el monitor de electrocardiograma. Si el paciente requiriera intubación, lo que debemos tener disponible será un laringoscopio con diferentes tamaños de ramas. Los laringoscopios siempre deben ser chequeados antes de la recepción de cualquier recién nacido. Aunque no tenga factores de riesgo, debemos estar seguros de que su uso, si se requiriera, va a ser efectivo. Tubos endotraqueales de diferentes medidas y cánulas laringias en el caso de que no fuera posible realizar la intubación traqueal. En cuanto a medicación en la sala de recepción de los recién nacidos, la única droga que vamos a utilizar va a ser adrenalina. La adrenalina se utiliza diluida en solución fisiológica, así que también tendremos ampollas de solución fisiológica, ampollas de adrenalina, jeringas, tendremos de diferentes tamaños, pero es imprescindible que tengamos jeringas de 10 mililitros y de 1 mililitro, agujas, catéteres umbilicales, con los cuales en una canalización de urgencia en la misma sala de recepción se abordará al flujo sanguíneo y por ahí se administrará la medicación. En el caso de la intubación también debemos tener disponible cintas adhesivas o fijaciones, tijeras para realizar la correcta fijación de los tubos endotraqueales. Estos materiales son los imprescindibles, los básicos y los obligatorios para tener en la recepción de cualquier recién nacido. Si fuera un recién nacido con riesgos asociados, además tendremos que contar con personal adicional para anticipar cualquier necesidad de reanimación. Bueno, en ese video, pudieron visualizar detalladamente todo lo que tiene que ver con el material, los equipos y algunas cuestiones en particular. No quiero dejar pasar y agradecer al licenciado Guido Vi que me pudo ayudar con la realización de este video. Voy a seguir compartiendo pantalla de la presentación para que podamos continuar. Vamos acá. Bueno, ¿cuáles son los momentos de evaluación especial en este recién nacido? Y tiene que ver con los primeros días. El primero tiene que ver con la valoración inmediata al nacer y después con el periodo de transición, que estos son en las primeras horas y esto tiene que ver con la adaptación. La adaptación va a depender de cada recién nacido, no todos tienen la misma adaptación y al cumplir de 6 a 24 horas esta valoración puede, si está todo bien, puede hacerse más espaciada. Y previo a ser dado de alta es otro de los momentos en los cuales vamos a valorarlo. La atención inmediata tiene que ver con un conjunto de procedimientos que van a ayudar al neonato a realizar esta forma adecuada de la transición de la vida fetal a la neonatal. Entonces, ¿cuál es este objetivo? Como dijimos antes, favorecer esta transición de la vida intrauterina a la extrauterina. Y acá lo que tenemos que hacer es detectar, evaluar y resolver oportunamente situaciones que tienen que ver con una resolución inmediata con estas emergencias vitales. Una, por ejemplo, es la depresión cardiorrespiratoria. Entonces, vamos a hacer un breve repaso con lo que tiene que ver con la adaptación del recién nacido y vamos a ver 3 puntos importantes, que uno tiene que ver con el cardiorrespiratorio, metabólico y la regulación de la temperatura.
Lo que tiene que ver con lo cardiorrespiratorio, hay que entender que los pulmones al momento del nacimiento, casi la mitad del pulmón está lleno de líquido, de este líquido amniótico. El líquido, en el momento del nacimiento, es reemplazado por el aire. Entonces, la producción de líquido pulmonar antes del trabajo de parto es de 4 mililitros por hora. Hay una disminución de la producción y lo que hace la vasopresina es estimular justamente esto. ¿Qué es lo que sucede? El líquido se elimina mediante la boca y la nariz por la presión del tórax durante el trabajo de parto, cuando está en el canal de parto con estos movimientos que realiza para poder atravesarlo a través de los capilares pulmonares, los linfáticos, las arterias y las venas pulmonares. La termorregulación, hay mecanismos como la termogénesis química y ellos tienen presente la grasa parda. La grasa parda está presente hasta la semana 39-40. Esta grasa parda empieza a desaparecer cuando nos encontramos recibiendo a un niño que es posttérmino, que hasta la semana 42 ya no hay grasa parda. El aumento del metabolismo es una de las principales fuentes de producción de calor en el neonato al momento de nacer, y el estrés por el frío, si se prolonga en este nacimiento, lo que se va a ver seriamente comprometido, más allá de la hipotermia, es la hipoglucemia. Esto está relacionado justamente con esto. El metabolismo de los carbohidratos tiene que ver con la insulina, el glucagón, que están envueltos en la regulación de la glucemia y están presentes en el momento del nacimiento. Desde que nace el recién nacido, debe permanecer con un nivel de glucemia mediante la producción y regulación de sus propios almacenes de glucosa. Estos almacenes de los neonatos se agotan rápidamente en situaciones de estrés, tales como la asfixia perinatal o la hipotermia. Por eso hablábamos anteriormente que esto se ve alterado. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el estrés al momento de la adaptación extrauterina tiene que ver también con estos mecanismos de adaptación que el mismo organismo produce para poder equilibrar estos cambios bruscos. Entonces, es por eso que es tan importante tener en cuenta cuáles son los mecanismos de calor, y tenemos radiación, conducción, convección y evaporación. En la radiación tenemos el intercambio calórico entre los cuerpos y la distancia que tienen a diferentes temperaturas. Por ejemplo, la transferencia del calor desde la piel hacia una pared fría. Si nosotros en la superficie que colocamos este recién nacido, esa superficie está fría, ahí pone el ejemplo de la incubadora, pero pensemos en esta superficie donde vamos a colocar a este recién nacido, está fría, lo que hace es que pierde temperatura. Por conducción, tiene que ver con el contacto directo entre dos cuerpos, que lo que hacen es equilibrar la energía calórica. Por ejemplo, es transmitido desde el recién nacido a una superficie más fría, como por ejemplo al momento de pesarlo. Si no colocamos algún tipo de sábana, obviamente previamente pesada, para no interferir en esta medición del peso, colocar al recién nacido en contacto con la balanza, esto por conducción hace que pierda también temperatura. Por convección tiene que ver con la conducción pero en movimiento, y esto se aplica a través del aire. Si nosotros dejamos algunas puertas abiertas y circula el aire y no tenemos esta temperatura del lugar de recepción, como marcábamos antes con ese termómetro en la pared, y no nos aseguramos de que sea el ambiente cálido que necesita, esto también puede suceder con estas corrientes. Esto tiene que ver con estas medidas ambientales que pedíamos. Si en el útero este feto tenía una temperatura de 38 grados, no podemos realizar una injuria y llevarlo a 16 grados,
14, 15, porque o sea, no es lo ideal. Estamos realizando un cambio brusco de temperatura y obviamente no va a haber una buena adaptación a esta vida extrauterina. Y por último, la evaporación, que tiene que ver con esto de cuando estos recién nacidos salen, están húmedos, a pesar de tener esta grasa parda, están húmedos, estuvieron todo el tiempo en contacto directo con este líquido amniótico, y lo que hay que hacer es secarlos, y ahora vamos a ver que es una de las rutinas de enfermería, esto del secado, porque de esa manera pierden calor por evaporación. Entonces, con una compresa o una toalla estéril, lo que vamos a hacer es recibir a ese niño recién nacido, o niña recién nacido, y lo que vamos a hacer es apoyarlo sobre una mesa y lo vamos a envolver para poder generar este calor e ir secando al recién nacido. Lo que tiene que ver con el clampeo y la ligadura del cordón umbilical debe realizarse el mismo cuando deje de latir, y va entre de 1 a 3 minutos con el recién nacido colocado en un plano igual o levemente inferior al de la placenta. ¿Por qué igual o inferior? Porque si yo elevo al niño por encima de la madre, lo que estoy provocando es que la sangre retorne hacia la placenta, y al clampear, o sea, toda la sangre está en la placenta, entonces tenemos como el flujo, ya hay como un desnivel. Entonces por eso es importante tenerlos al mismo nivel o levemente inferior a la placenta. Lo mismo pasa si es a la inversa. Si el niño está por debajo, también todo el flujo de sangre que está en la placenta va al niño, y el niño va a estar como rubicundo, muy rojo, y eso tiene que ver con justamente esto. Lo ideal es entregar al niño inmediatamente, que haya una interacción entre ambos, que pueda prenderse al pecho en esta primera lactancia y este primer apego. Mientras esto sucede, lo que realizamos desde las acciones de enfermería es continuamos observando al niño para después realizar la rutina de estos procedimientos estandarizados. Es importante este primer vínculo y este primer apego del niño con la madre. Cuando hay un niño vigoroso, nacido, y es el que recibimos, no hay líquido amniótico meconial, es un niño nacido en término, que llora de forma energética y respira espontáneamente, está rosado, tiene un buen tono muscular, y la frecuencia cardíaca es de más de 100 latidos por minuto por palpación en el cordón umbilical. Es uno de nuestros escenarios, y el otro es cuando tenemos un niño deprimido o que requiere procedimientos especiales, cuando hay líquido amniótico meconial o está en apnea, o realiza esfuerzos respiratorios débiles o inefectivos, y la frecuencia cardíaca es menor a 100, puede tener cianosis, puede estar hipotónico o un recién nacido prematuro. Estamos hablando de otro escenario, y evidentemente en este escenario no va a ser posible ese primer contacto piel a piel con la madre. Acá lo importante es realizar, en los dos casos, lo vamos a realizar con el niño vigoroso y con el niño deprimido, pero vamos a realizarlo más rápido en ese niño deprimido. Lo que vamos a hacer es el test de Apgar, donde valoramos la frecuencia cardíaca, el movimiento respiratorio, el tono muscular, la respuesta al estímulo y la coloración. Acá vemos que tenemos este test de Apgar y que se realiza en distintos minutos. Al minuto, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. Esto también va a variar dependiendo, algunas instituciones lo tienen estandarizado, así que estas cuestiones en algunas pueden discernir los tiempos, pero bueno, este es el test de Apgar. Ahí tenemos los puntajes, que va de 0 a 2, y una vez que nosotros realizamos este test de Apgar, podemos ver cómo está este paciente. Hacemos esta valoración a través de este test. El procedimiento de rutina
con estos niños nacidos vigorosos y que tuvieron esas primeras interacciones con las madres y que requirieron, es distinto al que requirieron si requirieron reanimación o algún tipo de otro procedimiento, es diferente. En este caso, si este niño es vigoroso y ya estuvo en contacto con la madre y lo vamos a llevar a la sala de recepción, lo que vamos a hacer son las medidas antropométricas. Vamos a pesarlo, vamos a medir su talla y el perímetro cefálico. Tenemos una clasificación según el peso para la edad gestacional. Acá tenemos las tablas del percentilo, tenemos un peso adecuado o un peso elevado, que tiene que ver con un percentil superior a 90, para la edad gestacional que este niño recién nacido presenta. Este es el test de Capurro, que tiene que ver con algunas cuestiones para poder establecer la edad gestacional de este recién nacido. Ahí lo que vamos a poder ver es la forma de la oreja, el pabellón específicamente, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Cada uno, fíjense que debajo tiene un número y ese es el puntaje que tienen asignado para cada una de estas determinaciones. El reflejo del moro, acá hay algunas imágenes, el reflejo de la búsqueda, de la succión, de la presión, de la marcha. Estos son algunos de los reflejos que también valoramos al momento de la recepción. Acá hay algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con establecer algunas patologías o ver algunas cuestiones que son más específicas. Y después ya pasamos a lo que tiene que ver con la profilaxis. Tenemos la hepatitis B, tenemos la enfermedad hemorrágica del recién nacido y la que tiene que ver con la oftalmia gonocicócica. Para la enfermedad hemorrágica del recién nacido, lo que vamos a administrar dentro de las 6 primeras horas de vida de este recién nacido es la vitamina K. Acá pueden ver que tenemos una ampolla de la vitamina K, las agujas y las jeringas correspondientes para poder colocar esta dosis de vitamina K. Esto tiene que ver también con el peso, la dosis intramuscular, tiene que ver con el peso de ese recién nacido. Con lo que tiene que ver con la profilaxis oftálmica, lo que vamos a usar es la solución de nitrato de plata al 1%, y es un ungüento, es una eritromicina que se coloca en la base del párpado para evitar cualquier tipo de infección, entendiendo que se encontraba en un medio como el líquido amniótico, estéril, y al transcurrir por el canal de parto pudo haber estado en contacto con algún agente patógeno. La hepatitis B, la vacuna de la hepatitis B, será en las primeras 12 horas. Si la madre es positiva, el recién nacido debe recibir simultáneamente 0,5 de gamma globulina en el sitio de aplicación. Los recién nacidos expuestos a la hepatitis B materna en el embarazo pueden nacer por vía vaginal, por parto normal, pero deben ser bañados meticulosamente para evitar que quede depositado restos de sangre en la piel del niño o de la niña. Lo importante, y dentro de otras de las cuestiones que tienen que ver con la recepción, tiene que ver con la identificación del paciente, en este caso de nuestro recién nacido. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es la historia clínica, podemos ver las pulseras, tanto la madre como el recién nacido deben tener las pulseras. El niño lleva 2 y la madre lleva 1. El niño lleva una en la mano y una en el pie. Ahí podemos ver que tenemos para tomar las huellas plantares y las digitales de la madre. En lo que tiene que ver con la sala de parto, previo al nacer, vamos completando la historia clínica con estas preguntas que le íbamos a hacer a la madre, con estas enfermedades
anteriores, con estos antecedentes maternos, y lo que vamos a ir haciendo es tomándole las huellas digitales a la madre para, una vez recibido a este recién nacido, poder tomar las huellas plantares. Después se toma la muestra de sangre del cordón. Esto también hay que preguntarle a la familia si van a ir a un banco. Existen bancos de sangre de cordón umbilical. Y los cuidados del cordón tienen que ver con la ligadura. El clamp tiene que estar de 1 a 3 centímetros de la piel. La higiene, no hay que tapar el cordón con el pañal, hay que dejarlo expuesto al aire libre, y el uso de los antisépticos lo que reduce es el porcentaje de colonización, y lo que se recomienda es alcohol al 70%. ¿Por qué alcohol al 70%? Porque el alcohol se evapora muy rápidamente, y la mayoría de los niños recién nacidos son alérgicos a la al yodo. Entonces por esas cuestiones no se utiliza yodo, povidona, como se utilizaba anteriormente. La iniciación del amamantamiento dentro de las primeras horas de vida es muy importante. Lo que tiene que ver con la información a los padres y a las familias y hacerlos partícipes de este momento es muy importante. Cuando nosotros estamos realizando todo lo que tiene que ver con la rutina, que el padre, la madre, la abuela, algún familiar o quien la madre decida esté cerca, es muy importante, porque la madre también, o sea, lo que siente es tranquilidad, que su niño o niña está acompañado en ese momento. Así que esto es muy importante para lo que tiene que ver con la recepción. Y algo que no debemos olvidarnos y dejar pasar tiene que ver con los registros de enfermería. Todo lo que realicemos debe quedar registrado, porque esto es un documento legal, porque todo lo que coloquemos, como por ejemplo la hora exacta del nacimiento, va a estar en un acta de nacimiento. Entonces por eso era tan importante el reloj de pared, porque también nosotros debemos tomar estos tiempos que tienen que ver con estas cuestiones de cada cuánto tomo el test de Apgar, y estas cuestiones tienen que estar ahí establecidas. Así que bueno, esta era la presentación. Espero haber sido clara. Y vamos a ver si hay algunas preguntas. Laura, había una pregunta, perdón, con respecto a que en la lista no estaba, y tampoco en la presentación del video del licenciado, la perilla de aspiración, pero él hace referencia al uso de la misma o al uso de la aspiración con cánulas, perdón, con el sistema de aspiración central o los aspiradores portátiles. Sí, sí, en realidad, o sea, no estaba en el video porque no la teníamos disponible, pero sí tiene que estar. O sea, lo ideal sería con esta perita, o sea, poder aspirar y no ser tan invasivos, también darle tiempo a este recién nacido a que se pueda adaptar a esta vida extrauterina. Entendamos que estos recién nacidos, cuando estaban en el útero, no respiraban espontáneamente, sino que lo hacían, o sea, su respiración era a través de la circulación entre la placenta y ellos. Entonces, la circulación era su mecanismo de respiración, de alimentación, de nutrición, metabólico, todo tenía que ver con esa circulación. Entonces, al nacer y al estar expuestos a un medio que no es el medio acostumbrado, para empezar, hay luz. En el útero materno no están viendo esa luz que nos está iluminando al momento del nacimiento. No se ve la luz. La temperatura es totalmente diferente. Al momento de estos movimientos naturales que realiza el recién nacido para poder salir por el canal de parto, también lo que hace es expulsar ese aire, como mencioné, que tienen en el pulmón.
Entonces, hay un montón de mecanismos que se tienen que ir adaptando. No todos tienen esta adaptación rápida y de la misma manera, pero también hay que darle estas cuestiones de tiempo para ver que se vaya adaptando y no ser tan invasivos. Ahí veía recién una pregunta del baño. El baño, en realidad, también es un procedimiento invasivo. Hay instituciones, y no hará muchos años, que al momento del nacimiento ponían al recién nacido debajo del chorro de la canilla de agua para bañarlos. La verdad que no es necesario, esa grasa parda se va a ir reabsorbiendo, entonces no es necesario exponerlos, injuriarlos de esa forma, porque quieran que no, o sea, el salir debajo del chorro del agua, y por más que lo sequemos bien, ya hubo un cambio de temperatura, y la termorregulación es uno de los factores que debemos tener en cuenta. Hay otra pregunta con respecto a los valores de glucemia. ¿Cuál sería el esperable para un RN de madre diabética? En realidad va a depender de qué tipo de diabetes tenga la madre también, y qué recibió la madre antes del nacimiento. Porque hay que ver si esa madre recibió insulina antes del parto. Por eso digo, o sea, cada caso hay que especificarlo y analizarlo bien. Hay que ver si esa madre recibió su dosis de insulina antes del trabajo de parto. Los valores van a cambiar. Claro, tampoco sería lo mismo con una madre que viene con una diabetes no controlada. Exactamente. Sí. Perfecto. Y después, con respecto a la glicemia, también dice, al momento del nacimiento, ¿sería capilar o a través del cordón umbilical? Supongo lo toma la muestra. En realidad, si lo tomamos a través del cordón umbilical, lo que sucede es que esa sangre es de la madre o es del niño recién nacido. No lo sabemos. Entonces, o sea, la sangre tiene que ser extraída del niño, porque si lo tomamos del cordón, o sea, lo que puede suceder es eso. Por eso no se toma, para determinar el grupo y factor, no se toma la sangre del cordón tampoco, porque no sería la sangre del niño, sino sería la sangre de la madre en ese caso. Otra pregunta. La pregunta es, ¿la adrenalina es la única medicación que se debe tener en recepción dentro del quirófano? Lo que tiene que ver con reanimación neonatal, la adrenalina es la única droga que se va a utilizar en lo que tiene que ver con recepción neonatal. Después, si hablamos de RCP neonatal dentro de un servicio de neonatología, es otra cosa, porque ese niño ya no es un recién nacido y no tiene horas, sino que tiene más tiempo. Ahí sí vamos a disponer de otra medicación, pero para el momento de la recepción y de tener que realizar RCP, porque ese al minuto, a los 5, no eleva ese número, y hay que realizar RCP neonatal en sala de recepción, la adrenalina es la única droga que se utiliza. Otra pregunta, ¿cómo debe estar acondicionado el servicio de trauma shock para la recepción del recién nacido en urgencia? En realidad, o sea, la recepción siempre tiene que estar preparada para una urgencia, siempre. Porque yo no sé si ese niño que
está naciendo puede tener algún tipo de complicación. Entonces, siempre voy a preparar para el peor escenario. Siempre lo voy a preparar para una urgencia. Cuando yo estoy preparando la recepción, porque viene un parto, porque hay un parto, por más que sea un parto natural, que sea un niño de término, tengo que tener todo listo para cualquier tipo de urgencia que pueda suceder. Por eso siempre dice que nos debemos anticipar a estas cuestiones. Bueno, creo que, a ver qué más preguntas no encuentro. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, si no hay más preguntas, los esperamos la próxima semana con la próxima charla que tiene que ver con algunas cuestiones de urgencia y emergencia de pediatría. Así que bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias licenciada Antonella y ADOC siempre por apoyar este tipo de campañas. Buenas tardes. Lo mismo, muchas gracias, licenciada María Laura, a todos los que participaron y se animaron a preguntar. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, saludos.